Hola a todos, es un gusto volver a dar una enseñanza más. Agradezco a Dios por esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios y poder transmitirles hoy a cada uno de ustedes un mensaje que, bueno, pues espero que puedan aprovechar y que podamos disfrutarlo juntos. Hoy es el día número 12 del ayuno de Daniel y pues bueno, estamos en la sección como de interpretación de los sueños, ¿verdad? La porción sobre la cual vamos a estar hoy es en Daniel 4. Ana en estos días nos ha estado dando la introducción, ¿sí? A todo este tema. Hablamos del primer sueño que tuvo Nabucodonosor. Hablábamos de lo que es como tal la interpretación de los sueños, en qué errores no debemos caer, ¿verdad? Y pues es que recuerden que eh, a través de esta interpretación la gloria siempre era para Dios, ¿sí? Y así siempre debe ser. Daniel glorificó a Dios mediante sus palabras, dando la interpretación que le había revelado Dios. No es yo creo en un libro leí, no, es una interpretación directamente de Dios, ¿cierto? Y en esta ocasión de lo que vamos a ver hoy, que es otro sueño de Nabucodonosor en Daniel 4, pues vamos a ver que también sucedió así, ¿sí? El tema central de hoy, quiero que se lo graben, es que Dios es el soberano de los reyes y Él tiene el dominio sobre esta tierra, ¿sí? Esa es la conclusión del día de hoy. Por más riqueza, por más inteligencia, por más belleza, en fin, cualidades que ante los ojos humanos son importantes y que pueden generar, sí, respeto, autoridad, superioridad, pues para Dios no son mucho, no son nada, no importan, porque es que hay un Dios que es el Todopoderoso, que es el más soberano, que es el que tiene el dominio y tú por más que quieras, pues no puedes tener el dominio de todo, ¿sí? Se te salen de las capacidades situaciones como lo es una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Situaciones como desastres naturales, es decir, tú no puedes evitar por ti mismo estas cosas, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos el dominio y ya, ahí se acabó. Es una realidad que al reconocerlo nos debe llevar a decir como no, realmente sin Dios estamos perdidos. Vamos a comenzar leyendo Daniel 4 del 34 al 35. Voy a comenzar por atrás, por lo último. Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. En este capítulo encontramos un relato directamente desde la perspectiva del rey Nabucodonosor, ¿sí? Y quiero comenzar con lo que a ti y a mí se nos debe quedar grabado en mente, que era lo que les decía al principio, ¿sí? En nuestro corazón debe quedar esto. Cuando tú haces lo que dice el versículo 34 con el que comenzamos, de entrar en razón, si todos los días debemos entrar en razón, centrarnos y pensar si quizás nos estamos desviando de la voluntad de Dios, pues mejor vamos a volver. Levantar nuestros ojos, ¿sí? Más allá de ver un lindo cielo con nubes y un sol radiante, o quizás con nubes negras y lluvia, es fijar los ojos en las cosas celestiales, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Como bien nos dice la palabra de Dios.
puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mediante la adoración, mediante la alabanza, tú reconoces lo que es Dios para ti, ¿sí? Y le honras reconociendo lo que Él es. ¿Qué tuvo que aprender Nabucodonosor? Él tuvo que aprender que el dominio del Rey de Reyes y el Señor de Señores es eterno, es perpetuo este dominio. Vamos a, como vimos el día de ayer, ese reino indestructible, eso es eterno, ¿sí? Y que si nos ponemos a ver, cada personita es poquito comparado con la grandeza que es Dios. Si somos bien chiquitos, ¿cierto? Comparados con esa inmensidad, por ejemplo, de la naturaleza, que son las cosas que vemos, ahora fíjate el universo, ¿sí? Cosas que quizás no vemos, es un mundo más allá de nuestros ojos. Dios es muchísimo más, que tiene una soberanía eterna, que al final te muestra esa justicia, esa verdad. Pero ¿cómo aprendió, digamos aquí en este relato de Daniel 4, cómo aprendió Nabucodonosor? Cayendo hasta el fondo. Espero que ninguno de nosotros tengamos que llegar a tocar fondo, quizás por soberbios, ¿sí? Digamos que tener que ser despojados de todo para entender esto, entender esa soberanía, ese dominio que tiene el Rey de Reyes, el Señor, en todo en esta tierra, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces a leer desde el versículo 1, ya teniendo como en mente a qué es que queremos llegar, cuál es el objetivo de la enseñanza de hoy. Comencemos a mirar qué fue lo que pasó en este sueño. Dice, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Aquí un paréntesis. Este es un mensaje que también trasciende hoy en día, ¿sí? Y hoy, 13 de abril de 2024, aplica para toda raza, nación, lengua del mundo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 2. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Entonces, aquí ya va a comenzar relatando qué fue lo que soñó. Pero antes de avanzar con el sueño como tal, quiero que resaltemos, pues ya que leímos el comienzo y el final, ¿cierto?, del relato del rey Nabucodonosor, la alabanza a Dios por parte de este rey, que acuérdense que este solía ser muy pagano, soberbio en sus decisiones, orgulloso, llega a la misma conclusión este rey con lo que dice Romanos 11:33. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y esto lo dice en exclamación, porque es que es realmente imposible, ¿sí? Es muy grande la soberanía de Dios. Para nuestra mente limitada, digamos, es imposible entender el por qué pasan las cosas, por qué se demoran tanto las respuestas, ¿sí? Si tú sabes y crees que Dios en su perfecto dominio, en su perfecta voluntad, tiene planes muy buenos para ti, que tiene un propósito en todo, pues tú tranquilo, tranquila, que lo que viene es bueno, pero confía. Por más difícil que sea el camino, el dominio, recuerden, lo tiene el Todopoderoso. Esto te debe dar a ti una tranquilidad permanente. Continuemos con lo que dice el sueño como tal, versículo 4 en adelante. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden, llamando a todos los sabios de Babilonia, para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño.
Fíjense que el rey no encontraba una respuesta como en ese grupo selecto de magos, de sabios, de brujos, de adivinos, ¿cierto? Y es que nadie por fuerza humana puede interpretar la voluntad de Dios. Esto es algo que quien está fuerte espiritualmente lo puede entender, ¿sí? Ni por más oportunidades que tengas, digamos que si es en tus fuerzas, en tu sabiduría alejada de Dios, no lo vas a lograr entender, ¿sí? Esta, digamos, ya era la segunda oportunidad para este grupo selecto de magos, adivinos y demás, y no dieron pie con bola, o sea, no, no le encontraron por dónde era, porque no tenía la revelación de Dios, ¿sí? Versículo 10. Mientras estaba acostado en mi cama, vamos a ver qué fue lo que soñó. Soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenan los santos. Vamos en el versículo 17. Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 18. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Entonces, basados en esto, vamos a ver los elementos del sueño. Primer elemento, el árbol, claramente. Segundo, el decreto, sí, que lo da un mensajero celestial. Este decreto tiene 4 partes. La primera parte es que ese árbol frondoso, divino, con todo lo que comprendía, todo lo que estaba debajo, los animales, las frutas, todo, que fuera derribado. Segunda parte de este decreto, que solamente dejaran una parte, ¿sí? Con una faja de hierro y bronce allí en medio del bosque, sin ninguna función aparente, ¿no? Porque si lo leemos, ok, tiene raíces, pero no tiene tallo, no tiene follaje, no tiene frutas, solo es un montón de raíces allí en la tierra, ¿sí? La tercera parte de este decreto es el tiempo que iba a estar ese árbol allí, 7 periodos de tiempo, 7 años. La cuarta parte del decreto es que el corazón de humano sea cambiado por un corazón de bestia o de animal salvaje, ¿sí? Digamos que esas cosas son las que hacen parte del decreto, pero lo más importante es el propósito del decreto, que lo encontramos al final del sueño, y es para que los vivos conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, ¿sí? Al final vuelve a recalcar que tiene plena confianza en que Daniel, pues sí es de confiar, que sí hace bien el trabajo, por decirlo así, ¿cierto? Si seguimos leyendo del versículo 19 en adelante, ya vamos a ver la interpretación de ese sueño. Entonces ya vimos las partes del sueño, que comprende ese decreto, y vamos a ver ahora pues qué significaba. Les voy a leer desde el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban.
El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, ahí le dice todas las partes que ya vimos, ¿cierto? Que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, ¿sí? Aquí en el 24 empieza: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Fíjense igual el respeto con el que le hablaba a Daniel, ¿cierto? Que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es claro que eh, comienza Daniel a entender lo que significaba el sueño, ¿cierto? Como comenzamos leyendo esta última parte, Dios le revela lo que va significando y él va sintiendo angustia por el rey, porque pues en cierta manera Daniel tenía un corazón blando, un corazón misericordioso y hasta pesar pues le daba del rey, ¿sí? Aquí les pregunto si quizás ustedes en la posición de Daniel estuviesen ahí, ¿también sentirían lo mismo o quizás estarían más bien resentidos con ese que primero los manda a secuestrar, les inculca cosas que van en contra de lo que creen y tras del hecho los amenaza de muerte si no logran interpretar un sueño que ni siquiera él mismo se acuerda, ¿sí? Entonces pues es difícil, pero Daniel no tenía rencor en su corazón. Daniel disfrutaba de las bendiciones libremente por eso mismo. Y en muchos estudios hablan sobre el perdón que tuvo que tener Daniel frente al rey. Y por eso les decía, fíjense con el respeto que igual le habla, ¿cierto? ¿Qué significaban cada una de las partes que les mencioné hace un momento? Entonces, la primera que dijimos que es el árbol, representa a Nabucodonosor, ¿sí? Porque ese árbol había crecido tanto, igual que Nabucodonosor, que estaba dando frutos en Babilonia. Era poderoso, notable, pero en su corazón él aún no había reconocido que Dios era el autor de su vida como tal, que él le permitió ver esas grandes bendiciones en su vida, es decir, no era porque él lo había logrado, sino Dios lo había permitido, ¿sí? Nabucodonosor no reconocía ese dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todo en la tierra. Por lo tanto, la caída del árbol era ese tiempo que venía del juicio justo de Dios sobre él. Pero no lo iba a cortar de raíz, ¿sí? Porque la base del reino, o sea, lo que él había construido, la base continúa porque él iba a resurgir, ¿sí? El rey iba a pasar 7 años viviendo en el bosque como un animal más, hasta que él reconociera que el Altísimo tiene el dominio en esta tierra. Y miren que así pasó, tal cual. Después de un año, como dice más adelante, él se jacta de su perfección, está en su balcón, así perfecto, mirando más allá del horizonte, y dice, no, mi poder es excelente, el trabajo que yo hago es lo máximo, y lo hacía bien, sí, pero pues con orgullo
un orgullo muy grande en su corazón. Y pues por eso es ahí cuando él se está jactando de lo hermoso que es y lo perfecto, ahí es donde es desterrado. Y en el versículo 33 vemos que él fue expulsado de la sociedad humana, ¿sí? Y dice que vivió comiendo pasto y le caía el rocío del cielo, tal cual como el sueño lo había dicho. El pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como un ave, ¿sí? Y luego de un tiempo dice que entró en razón. Todo esto que les estoy diciendo así como resumido es por el tiempo, porque pues esto lo mandamos a manera de una pildorita, pero cada uno puede allí leer cada detalle, que es increíble, ¿cierto? Y al final entonces él entró en razón, alabó y adoró a Dios, honrándolo, y es lo que leímos al comienzo de este tema, ¿sí? Digamos que esto no es una fábula ni es algo inventado. En los 43 años del reinado de Nabucodonosor, en la historia, hay un periodo que él simplemente desapareció, no gobernó, no se habla. Y aquí en la Biblia nos explica el por qué. Debido a esa soberbia que era demasiado grande, él fue castigado y él tuvo que aprender con esa experiencia. O sea, es un fondo que, yo, como les decía al principio, espero que ninguno tengamos que tocar un fondo así para entenderlo. A veces Dios nos va cortando cositas de nuestra vida para enseñarnos, para moldearnos, pero quizás no de raíz, ¿sí? Porque todos tenemos un propósito en la vida, todos somos importantes para Dios. Todos debemos reconocer que estamos bajo ese dominio de Dios, que Dios es soberano sobre todos nuestros planes, sobre nuestros deseos, pero hay algo muy peligroso a lo que todos estamos sometidos y es al orgullo. Entre más poderosa se vuelve una persona, más incrementa ese riesgo de que el orgullo lo aparte de Dios. ¿Sí? Es una de las tentaciones más peligrosas y no podemos permitir por nada que los logros que tú tengas te aparten de Dios. ¿Sí? No podemos jactarnos como hacía Nabucodonosor en el versículo 30. Les voy a leer esa porción porque a mí me pareció como soberbio, ¿sí? Lo que él decía. Dice, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. O sea, alábate, pato, ¿cierto? Las cosas que tú tienes es porque Dios lo permite, o sea, Dios le había permitido a él construir así, con sus capacidades, dirigir, administrar, en fin. Pero es que es Dios quien te confía esas responsabilidades. Dios te confía una empresa, un cargo, una familia, unos hijos, en fin, muchas cosas. Y debemos corresponder a esa confianza, claro. Ser lo más responsables, buenos mayordomos, administradores, ¿cierto? Pero no jactarnos, no para decir que es que sin mí no lo podrían hacer, porque pues tampoco es así. Y mucho menos decir que nuestro objetivo sea, como pensaba este señor, que para desplegar su esplendor majestuoso. No, eso no es así. Y por sus palabras es que fue castigado. No, y pues no solo las palabras, también Dios, acuérdense que Él conoce la intención del corazón. Y esto es lo que había en su corazón, ¿cierto? Lo lindo de esto es que al final, pues él lo aprendió, reconoció que no es tan importante como él pensaba, como él decía, ¿cierto? Porque es que el único tan importante es Dios, el único tan soberano es Dios, ¿sí? Tú, yo, Nabucodonosor, todos los seres humanos somos muy limitados, él era limitado. Y frente a lo que Dios es, pues nosotros somos solo una pequeña parte. Somos sus siervos, mas no somos Dios, ¿sí? Y al final él comprende que el Altísimo es quien tiene el dominio en el reino de los hombres. Por eso el nombre de esta enseñanza es así. El Altísimo es quien tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces, hoy en este día de ayuno número 12, es lo que debemos mantener en mente, ¿sí? Vamos a, o sea, como que traten de materializar esta historia, este sueño, y piensen en que fue real, fue así, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros somos de corazón duro que tenemos que
llegar hasta este fondo para entender esto, que el Altísimo es quien tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces allí donde están, ya para finalizar este tiempo, quiero que cierren sus ojos un momento y oren. Oremos a Papá Dios, entreguémosle este día de ayuno. Gracias, Señor, por estos 21 días de ayuno que tenemos para descontaminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para aprender, para conectarnos más contigo, Señor. Gracias por este día número 12, porque hoy, Señor, podemos aprender que a través de esta historia, Señor, a través del relato mismo que nos da Nabucodonosor, de todo lo que tuvo que pasar, caer hasta el fondo, tú lo revelaste, Señor, Daniel lo entendió. Hay muchas cosas, papá, para aprender de este pasaje sobre el perdón, sobre la humildad, bajar la soberbia de nuestra vida. Quizás no te hemos reconocido a ti, Señor, que eres el dueño de todos nuestros logros, a ti que eres el que lo ha permitido, Señor, porque sin ti no somos nada, somos una pequeña parte, papá. Y quizás a veces no lo entendemos y a veces nos creemos súper autosuficientes, creemos que podemos saberlas todas, podemos hacerlo todo en nuestras fuerzas, pero papito, yo te pido que tú seas llamando nuestra atención, Señor. Revélanos cuando estemos en esa posición, cuando estemos en esa actitud. Y permítenos, Señor, ser blandos de corazón para entenderlo, para no tener que llegar hasta estas instancias que tú tuviste que llevar a Nabucodonosor, Señor, sino que lo podamos entender, retractarnos y encaminarnos nuevamente de tu mano. Espíritu Santo, sé tú revelándonos esas cosas hermosas, sé tú revelándonos también lo que estamos haciendo mal, papá. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada personita que está escuchando este mensaje. Y yo sé, Señor, que tú has colocado en el corazón de cada uno de los que están haciendo este ayuno objetivos, sueños, metas. Papá, te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos y que, Señor, en este tiempo de ayuno sea un tiempo para ver tus grandes bendiciones. En el nombre de Jesús te hemos orado y encomendamos este día número 12. Amén y amén.